Bueno, entonces la idea de hoy es que vamos a plantear dos ejercicios, pero la idea de plantear esos ejercicios es usar herramientas computacionales. Una de esas será MATLAB como apoyo de cálculos matemáticos, ¿cierto? La idea es que planteemos algunas cosas del problema, ¿cierto? Las cuales, digamos, hacerlo usualmente a mano, de forma mecánica, pueden ser muy dispendiosos, puede quitarnos algo de tiempo, ¿cierto? Y la idea es apoyarnos con herramientas computacionales. Vamos a mirar dos herramientas, una pues que se conoce bastante que es MATLAB y otra online que se va a llamar Simulab. Y más o menos en qué momento usar una y en qué momento usar otras, ¿listo? Pero para entrar al contexto vamos a resolver el problema que está acá planteado, que es uno de los problemas del test del profesor Raúl Vila. Como una primera parte dice que planteese una función de transferencia, ¿sí? Planteese una función de transferencia. Y la segunda parte es a partir de cierta información de la fuente, calcular B sub 0. Pero vamos por partes. Entonces el problema inicial es que usted tiene el circuito que está acá, y vamos a calcular una función de transferencia, ¿cierto? Entonces cabe la definición de la función de transferencia de manera general. Función de transferencia le dice que usted va en un sistema físico, o sea, un circuito eléctrico, otro tipo de sistema, no necesariamente un circuito eléctrico, mecánico, que quiere usted, se va a relacionar una variable que se va a llamar una salida con respecto a una entrada. Es decir, que usted quiere mirar la respuesta del sistema a un estímulo, que Y sería la salida, ¿cierto? Y X sería la entrada. Por decirlo así, usted cómo quiere ver la salida, quiere ver la respuesta de un sistema a un estímulo, ¿sí? Para el contexto de nosotros, pues digamos que la entrada la vamos a interpretar como las fuentes independientes, ¿no? Sea de tensión o de corriente, ¿sí? Y que en los problemas iniciales de circuitos eléctricos que hemos venido trabajando, lo analizamos desde el punto de vista de una única fuente en el circuito, ¿sí? También pueden ser varias, ¿sí? También pueden ser varias. Pero digamos que usualmente usted está relacionando una salida, una variable de circuito con respecto a una fuente independiente, a una única entrada, ¿sí? A una única entrada. ¿Listo? También habrán problemas donde hay varios tipos de fuentes o fuentes en toda la estructura del circuito regadas y digamos que usted puede dejar la salida en función de todas las fuentes o otro tipo de representaciones que, por ejemplo, por ahora no son de ese curso, ¿sí? Pero dándole un contexto más sencillo, pues hablamos que las entradas van a ser la fuente independiente y que muchos de los problemas traemos con una única fuente, ¿listo? Y la salida es una variable de circuito cualquiera que usted quiera analizar, sea una tensión o sea una corriente, ¿sí? Sea una tensión, sea una corriente, ¿sí? Usted quiere, por ejemplo, aquí el problema le plantea una tensión que se llama VO. Empezamos más bien en contexto. ¿Quién sería para nosotros la entrada aquí en este problema? Pues si ustedes se dan cuenta, la única fuente independiente de tensión es esa que está acá, ¿cierto? Nuestra entrada va a ser nuestra fuente independiente de tensión. La salida puede ser cualquier variable en el problema, ¿sí? Puede ser la tensión de esa resistencia, la tensión de ese condensador, la de esta, o la corriente que circula por acá, o la corriente que circula por acá, ¿sí? Usualmente relaciona usted tensiones y corrientes, ¿cierto? Sobre todo en contexto de acá, la función de transferencia es relacionar una fuente con respecto a tensión o corriente, tensión con respecto a tensión con respecto a corriente o corriente con respecto a tensión. O sea, como quien dice, hay cuatro tipos de funciones de transferencia, que se relaciona tensión con tensión, corriente con corriente, tensión corriente y corriente tensión, dependiendo de quién es el orden, ¿sí? Digamos que en ese problema en particular me plantean esta tensión de acá, una tensión diferente a la fuente de alimentación. Digamos que nuestro candidato a la salida puede ser B sub 0 de T, ¿sí? Si el problema no me indica nada, pues digamos que los problemas que usted debe resolver tienen que usted conocer al menos cuál es la salida, ¿no? O cuál es la señal a la que usted quiere comparar, ¿sí? Con respecto a una salida. Digamos que si me hubieran dado de su CRT, yo tengo, pues, muchas posibilidades, ¿no? Pero en ese caso en específico pintan esta tensión acá, entonces, ¿qué sucede con esta tensión? ¿Qué sucede con esta tensión cuando la fuente de alimentación tiene cierto comportamiento? Eso es lo que le ayuda a hacer a usted la función de transferencia. Como quien dice, ¿cómo se comporta esta tensión de acá a medida que usted tiene cierto tipo de fuente acá? ¿Qué pasa si su fuente aquí es de corriente continua? ¿Cómo sería el suceder de T? ¿Cuánto valdría? Y si B sub de T ahora es una fuente exponencial, ¿cuánto valdría el suceder de T? Pero la idea de la función de transferencia es que usted pueda relacionar esto con esto rápidamente.
No, es que si yo tengo fuente continua resuelve el circuito. Ahora si tengo fuente alterna, tengo que resolver el circuito. Es una alternativa, pero es muy dispendioso, no vale la pena. La idea es que usted no, deje generar el problema, o sea, para cualquier tipo de fuente, y la función de transferencia le hace rápido la relación. O sea, como que cambia la fuente y sabe su 0 t rápidamente gracias a esa función de transferencia, porque usted está solucionando el problema para todo el circuito. ¿Claro para todos? Ahora, miren que la definición, ¿sí? Aquí digamos que la salida puede ser cualquier variable, una variable del circuito. Una variable del circuito. ¿Y cuál es la variable que vamos a analizar usualmente? Una tensión y una corriente, ¿sí? Una corriente, ¿sí? Una tensión y una corriente. Y que los candidatos de función de transferencia que nosotros acabamos de mencionar, en los cuales se relaciona salida con entrada, usted puede tener opciones como tensión de salida, tensión de entrada, tensión de salida, corriente de entrada, tensión de salida y, como un último candidato, corriente de entrada, corriente de salida, ¿no? Digamos que son los usuarios que usted encuentra, ¿sí? Los tipos de usuarios que usted encuentra. Eso se llama ganancia de tensión porque es volts con respecto a volts. Impedancia, porque usted se da cuenta es volts sobre amper, eso le haría a usted ohms, eso sería volts sobre volts. Amper sobre volts sería admitancia. Y ya ahorita recordarán por qué el término de impedancia admitancia. Y ganancia de corriente. Ganancia de corriente, amperes sobre amperes. Digamos que para responder esa pregunta ya nos queda claro dos cosas. La función de transferencia usted lo obtiene en un dominio diferente, en un dominio que llama dominio S, ¿sí? Es decir, que es una función con variable S. ¿Y S quién es? Aquí es igual a S. Sigma a J omega. ¿Dónde S es la frecuencia compleja? ¿Listo? La frecuencia compleja. Recordemos algunos de estos conceptos fundamentales. ¿Cierto? Esa es la frecuencia compleja. ¿Dónde S, ustedes se dan cuenta? S pertenece pues, a los números complejos, ¿sí? Es decir, que usted usted va a hacer un cambio de dominio. Mire que el problema inicial es en un dominio diferente, ¿sí? Un dominio diferente. ¿Qué quiere decir un dominio diferente? Pues que la representación de acá es el dominio del tiempo y esa representación es la frecuencia compleja. Dominio S, ¿sí? Dominio S. En este dominio se no ve la variable t, ¿sí? En ese dominio se no ve la variable t y pues en el dominio del tiempo se no ve la variable s. ¿Listo? ¿Y cómo se identifica el problema de acá? ¿En qué dominio está? Usted puede decir, bueno, es que aquí dicen que la bs es una función del tiempo y el suceso es una función del tiempo, ¿sí? Y usted dice que con eso es más que suficiente. Y claro, tiene todo el sentido decir que ya con esto es dominio del tiempo. No tendría sentido de que si aquí dice b sub 0 de ta, o si que usted ya declara que eso es dominio del tiempo, aquí no puede aparecer una S por ningún lado. ¿Estamos de acuerdo? Pero otra forma de identificarlo, dependiendo si, por ejemplo, en algún texto usted no ve la dependencia del tiempo, es que usted debe mirar los elementos almacenados, L y C. Las resistencias no ayudan mucho porque es que las resistencias se comportan igual en todos los dominios. Pero estos señores de acá, los señores almacenadores, se comportan diferente en otros dominios, ¿sí? En el dominio del tiempo, las unidades de los condensadores son los faradios. Pero en el dominio S, las unidades de los condensadores no es la misma. ¿Estamos de acuerdo? Si usted recuerda, cuando usted tiene dominio del tiempo y tiene el dominio de la frecuencia compleja, o dominio S, y si hablamos del punto de solo de los elementos almacenadores, o de los elementos de circuito, R sigue siendo R. El inductor, que es en henrios, y eso señor Ohm, ahora el inductor se llama S por L y sigue, ahora sus unidades van a ser Ohm. Que el condensador que está en farads, si llega a haber condensadores, ahora va a ser 1 sobre S por C, pero sus unidades ahora en el dominio se van a ser Ohm, ¿sí? Entonces, en el dominio S, primero pues aparece la variable S en los L y C, ¿sí? En el dominio de S, los inductores y los condensadores están en función de la variable S, ¿cierto? Y a su misma vez las unidades son ohms.
Las unidades son ohms. Y estos tres señores al mismo tiempo, tienen el mismo término, porque como son en ohms, por eso no puede llamar resistencia, porque ellos no son resistencias, sino otros elementos, reciben el nombre de impedancias. Por eso aquí hablamos de que la función impedancia y la función admitancia. ¿Por qué? Porque es que eso está en el dominio S, y en el dominio S, eso ya, los ohms le pertenecen a algo que se llama las impedancias, ¿sí? Y que cualquier variable diferente, pues que si usted tiene una variable x de t, sea tensión o corriente, pues se le va a volver en el dominio S una x de s. Entonces recordemos los conceptos básicos. Entonces, como primer punto de partida, esta frase de acá que dice calcula función de transferencia, es algo que no se calcula en el circuito original, porque el circuito original es en el dominio del tiempo. Es decir, que si usted quiere calcular eso, la función de transferencia, debe trasladar el circuito a la frecuencia compleja. ¿Listo? Bueno, entonces, esto de acá implica que debe ser resolver el problema en el dominio S y pues, lo que acabamos de decir, como ellos en el dominio, ¿cómo se identifica dominio de tiempo o dominio S? En función de solamente los elementos, el elemento almacenable, porque usted sabe que, por ejemplo, con la resistencia no es suficiente identificar el dominio del tiempo, porque ellas se comportan tal cual. Pero se encuentra que en el dominio del tiempo, por ejemplo, ya que el circuito solo cuenta con condensadores, podemos partir de esto. En el dominio del tiempo los condensadores se llamarían farads, y que en el dominio S, ellos son ohms, pero en el dominio S usted debe ver la variable S en los condensadores, pero mire que usted no ve aquí la variable S. Inclusive si usted ni siquiera le había colocado las unidades, colocó 0.1, ¿sí? De pronto no escribió las unidades, se le olvidó, o algún texto se le pasó las unidades. Pero usted ve solamente ese 0.1, un número real, usted no ve la dependencia de la variable S, pues usted ya puede empezar a sospechar que esto está en el dominio del tiempo. ¿Listo? Ahora debemos trasladar el circuito al dominio S porque el cálculo de la función de transferencia solo se hace en ese dominio. ¿Y qué procedemos a hacer para eso? Pues bueno, otra vez reestructurar el circuito, o sea, el dibujo de acá. Y resolver. Volvemos a reestructurar el circuito, o sea, volver a hacer el dibujo. Y vamos a hacer el dibujo del circuito, dejando claro que ahora el circuito no está en el dominio temporal. Entonces empecemos con los elementos. Las resistencias, según la tabla acá resumen, siguen siendo los mismos, ¿cierto? 40 ohms, 20 ohms, pero los condensadores, usted, para pasar de esto a esto, del dominio del tiempo al dominio de esos condensadores, ¿qué tiene que hacer? 1 por S por C. Entonces, como los dos condensadores tienen módulos, pues vamos a hacer la operación a ver. Entonces sería 1 sobre S por el valor de la capacitancia, que es 0,1, y eso mismo que decir 10 sobre S. ¿Listo? Entonces eso me va a quedar 10 sobre S ohms, y eso me va a quedar 10 sobre S ohms. ¿Listo? Entonces miren que la tensión aquí de su S de T, ahora miren que dice que cualquier variable X de T, sea tensión y corriente, que sea tensión o corriente, o potencia, un ejemplo, usted ahora en vez de colocar la T, ahora va a colocar S. Entonces miren que usted ahora va a escribir de su S de S, ¿sí? Y la tensión de salida que tenía una función del tiempo, ahora se la voy a dejar en función de S. Entonces miren que en el dominio S no aparece la variable T por ningún lado, no debería aparecer, no debería aparecer. O que en el dominio del tiempo no va a aparecer la S, ¿sí? Por ningún lado. Entonces miren que predomina en el circuito en el dominio S la variable S. Aquí porque quiere decir que eso queda en función de S y también usted lo nota a partir de ¿qué? De los elementos del circuito. Lo interesante de esto, del dominio S, como ya se ha recalcado muchas veces, es que sea lo que sea que usted tenga que calcular, usted inicialmente, por ejemplo, no, que si yo hago una ley de tensiones de Kirchhoff, una ley de corrientes, digamos, implicaría solucionar una ecuación que tiene como incógnitas derivadas, ¿sí? Pero ¿qué ventaja tiene de venirse a usar el dominio S? Que usted, por ejemplo, si quisiera calcular una tensión acá, puede hacerlo por medio, si quiere aplicar la ley de Ohm acá, lo puede hacer. Y uno dice, ¿cómo así? Un condensador, una ley de Ohm, no, la ley de Ohm le dice V igual a I por R.
Y uno puede atreverse a pensar, man, ¿cómo así? B igual a I por C, eso no tiene ningún sentido. Pero claro, eso porque usted está pensando acá. Usted no puede decir aquí B igual a I por C. Recordemos que la relación tensión-corriente es con una derivada, ¿no? La corriente del condensador es C por la derivada de la tensión. Y usted, como piensa en la ley de onda acá en un condensador, no tiene sentido. La ley de Ohm le dice usted, y mire, escucha el término, ley de Ohm, que volts es igual a amperes por ohms. Y lo único que tiene ohms acá son las resistencias. Pero ¿por qué aquí sí puede aplicar ley de Ohm en un condensador? Ah, porque es que en el dominio de eso los condensadores ya se llaman ohms. Entonces se puede pensar que B es igual a I por es 10 sobre S. ¿Por qué? Y el 10 sobre S se llama ohms. Entonces, cosas como eso se las puede aplicar. Entonces, todas esas técnicas de circuitos que usted no conoce como reducciones de cosas que son en ohms, divisores de cualquier tipo, transformaciones de cuenta, aquí funcionan perfectamente debido a que básicamente se está resolviendo circuitos entre comillas resistivos. O tiene la misma metodología de resolver circuitos resistivos, gracias a que todos son ohms. Todo lo que usted hizo con todo lo que eran ohms, la primera parte de corriente continua, aquí le va a funcionar. ¿Listo? Y ahora sería la pregunta, ¿qué es esto? ¿Cómo hago para obtener esa dichosa función de transferencia? Básicamente, una manera muy sencilla es que usted tiene el circuito acá y quiere calcular B sub 0. Pero cuando calcule B sub 0, usted se va a encontrar con la curiosidad que B sub 0 va a ser algo, o sea, usted dice B sub 0 igual a algo y ese algo va a aparecer B sub S de S, ¿sí? En teoría es implícito cuando usted lo hace en circuitos de continuo. Un ejemplo rápido. Yo, por ejemplo, cuando hacía algo como esto, y usted decía, no, estos son 2 ohms, 3 ohms, y usted, por ejemplo, tiene aquí 10 volts, por ejemplo, y quiere calcular esta tensión BO, usted decía algo rápido, como, claro, eso es un divisor, pues el 0 va a ser igual a 10 por 3 sobre 2 más 3, pero mire que aquí implícitamente este 10, mire que de sub 0, cuando se hace el cálculo de sub 0, así lo haga por un divisor, o así quiera hacer, por ejemplo, otra técnica de solución, miren que implícitamente tiene en cuenta la fuente, ¿sí? Solo que aquí la ve como un número, ¿sí? Solamente que aquí la ve como un número. ¿Estamos de acuerdo? O si usted, por ejemplo, hubiera dicho, no, yo quiero calcular la corriente, y yo sé que B sub 0 es, digo que B sub 0, ¿quién va a ser? 3 por I, pero I, ¿quién es? Sería 10 sobre 2 más 3, pero entonces miren que otra vez el 10, ¿qué quiere decir el 10? El 10 es la fuente. Entonces miren que a lo que quiero llegar con esto es que cuando usted haga el cálculo de sub 0, va a quedar en función de la fuente, solamente que va a quedar expresada en función de la fuente, ¿sí? Aquí la fuente es un número. Entonces digamos que usted cuando resuelve eso da un número. Dice, no, dio tanto. Y claro, usted dice, no, es que aquí dio tanto, y pues no ve reflejado el 10 como tal, ¿no? Pero sabe que está en función del 10 en teoría, ¿no? Está en función del 10 porque mire que cuando usted hace el cálculo incluye la fuente. Solo que aquí la incluye de forma numérica. Y pues cuando usted aquí da un nuevo número, pues digamos que no se nota el efecto del 10. La diferencia acá es que, en teoría, pues cuando se haga el B sub 0 cálculo del B sub 0, también va a quedar en función de la fuente, solo que aquí se va a notar la fuente, o sea, como que dice B sub 0 tantas veces BS. Inclusive si usted quisiera verlo de este punto de vista, reemplace eso por B sub S, no le dé un número, déle un valor, déjelo así simbólico, con una letra. Y si hace el mismo divisor, ¿quién sería? BS por 3 sobre 5. Entonces miren que en teoría a lo que quiero llegar es a esto, ¿sí? Que cuando usted resuelve el problema acá, le va a quedar en función de la fuente directamente. O sea, usted va a notar el efecto de la fuente, ¿sí? Usted va a notar el efecto de la fuente, ¿sí? Le va a quedar implícita la fuente, explícita más bien. Que digamos que quede implícita la fuente, ¿no? Aquí está implícita, o sea, como que sabe que metió la fuente en los cálculos, pero aquí le queda explícita la fuente, o sea, como quien dice, si usted quiere conocer el valor de sub 0, pues debe conocer el valor de la fuente. Ahí le quedaría explícita la función de la fuente, aquí quedaría implícita, ya quedaría metida entre los cálculos. ¿Claro para todos? Bueno, entonces, también sabemos que aquí podemos aplicar cualquiera de las técnicas de circuitos. ¿Listo? Entonces tenemos que calcular B sub 0. Calculemos B sub 0. Y aquí puede aplicar todas las herramientas que usted conoce que hizo en corriente continua. El problema sugiere, y vamos a hacerlo con la sugerencia del problema,
No es la única manera. Aplique esas famosas técnicas de análisis, técnica de Mayo, técnica de nodos. No es la única manera. Si quiere aplicar otras técnicas conocidas, reducciones o otra cosa, lo puede hacer. Pero el problema nos dice como una sugerencia. Y va a ser interesante utilizar esa sugerencia porque ahí es donde vamos a partir del uso de las herramientas computacionales. ¿Listo? Sugieren, bueno, hágalo por técnicas de análisis. Listo, vamos a aplicar las técnicas de análisis, técnica de nodos y técnica de mallas, ¿listo? Para resolver el problema a partir de eso y cómo a partir de esa técnica, la solución de la técnica de nodos, técnica de mallas, vamos a solucionar el problema, ¿cierto? Vamos a aplicar de entrada la técnica de mallas, ¿listo? Y la técnica de mallas, ¿qué le dice usted? Pues, vamos a apoyar un poquito acá, unos colores. Entonces, vamos a definir corrientes de malla. Esa corriente, las dos al mismo sentido, ¿cierto? Y le vamos a poner unos valores, ¿cierto? Ahora lo que usted debe hacer es colocar los nombres y uno de ese. Y acá. Y dos de ese. Y uno de ese. Buenos días. Y dos de ese. Disculpe una preguntita. Bueno, entonces apliquemos la técnica de mallas y luego, ¿cómo a partir de esa técnica de mallas nosotros vamos a empezar a relacionar esto con esto? ¿Sí? Entonces, malla y su 1S, ¿listo? Entonces, menos BS, ¿cierto? Más 40, perdón, más 40 por I1 DS menos I2 DS, ¿cierto? Más 10 sobre S por I2 DS igual a 0. Lo que se va a hacer ahorita es organizar la ecuación un poquito. Entonces, I1S, ¿factor de quién? 40. Ah, bueno, aquí sería por I1S. Aquí sería por I1S porque esa impedancia, la única corriente que está viendo es esta. Por acá no se puede plantear una corriente de malla, pues debido a que acá es un circuito abierto, ¿no? No tendría sentido hablar de una corriente de malla. Corriente de malla, la idea es que usted tenga la trayectoria cerrada, ¿sí? Del circuito. Es decir, por ejemplo, ¿usted por qué no plantea aquí una corriente de malla? Porque es que toda la trayectoria que debo tener acá del circuito debe ser cerrada. ¿Listo? Entonces lo que se hace es organizar que sería 40 más 10 sobre S menos 40 por sus 2 ds, y eso va a ser igual a bs ds. Digamos que esta es como una primera ecuación que obtenemos de mallas, en el cual por ahora mis incógnitas serían I1ds y 2ds, ¿sí? Alguien puede seguir operando esto, ¿sí? Alguien puede seguir operando esto, pero por ahora dejemos plantear la ecuación de acá. Esta va a ser nuestra primera ecuación de interés. Nuestra primera ecuación de interés. Al final analicemos qué tenemos de las ecuaciones. Al final analizaremos qué tenemos de las ecuaciones. Ahora malla y sus 2 ds y esa malla. Entonces, 10 sobre s por sus 2 ds, ¿cierto? Más 20 por sus 2 ds más 40. Pero 40 está viendo I1 y 2, entonces recuerden que sería I2 ds menos I1 ds, que siempre pues predominando la malla donde se está trabajando. Y eso igual a 0. Sumatoria de tensiones tiene que ser igual a 0. Entonces lo único que procedemos ahora a hacer en esta parte es organizar la ecuación, en el cual tendríamos menos 40 I1 ds más I2 ds, que tiene factor de 20, 40 y 10 sobre S, entonces en teoría sería 60, ¿cierto? Más 10 sobre S y sus 2 de S igual a 0. Y como ya no hay más malla, entonces digamos que por cada malla tengo que plantear una ecuación, ¿sí? Por cada malla voy a plantear una ecuación y pues como solo tengo 2 mallas, entonces solo tendría 2 ecuaciones, ¿sí? 2 ecuaciones.
Bueno, ya hicimos las dos mallas, lo cual por cada malla se va a tener una ecuación. Si usted no me dice un momentico las ecuaciones, entonces miremos lo siguiente. Primero vamos a hacer un pequeño cambio de representación, es decir, que no lo vamos a ver como sistema de ecuaciones lineales, sino y va a ser como un punto de partida para ahorita de utilizar herramientas. Vamos a hacer esto, una representación matricial, y luego vamos a analizar qué obtendríamos de estas dos ecuaciones, ¿sí? Entonces, si hacemos una representación matricial del problema, aquí tendríamos 40 al 10 sobre S, ¿cierto? Menos 40 y 60 a 10 sobre S, eso multiplicado por y1 de S y 2 de S igual a B sub S de S y 0. ¿Listo? Simplemente lo que acabo de hacer es escribir estas dos ecuaciones, de pasarlas de un sistema lineal o un sistema de ecuaciones a una representación matricial. Una representación matricial, ¿sí? Si usted no recuerda cómo se hace eso, pues primero se le recomienda que escriba las ecuaciones en orden. ¿Cómo así? El orden no quiere decir que usted, la ecuación 1 la escribe de primero, la ecuación 2 que usted puso 2 va de primero. Como son sistemas de ecuaciones lineales, si yo escribo esto de primero, esto de segundo, no importa. El orden de las ecuaciones no me interesa. El orden hace referencia a las variables. Si la primera ecuación, el primer término es I1, haga lo mismo con la segunda ecuación. La segunda ecuación arranque con el término I1, ¿sí? Porque eso le facilita a usted rápidamente pasar al sistema matricial, ¿sí? Y a su misma vez es propenso a que si usted no escribe eso en el orden, a cometer muchos errores, sobre todo la transcripción, ¿sí? Y miren que, si usted se da cuenta, si usted es ordenado, entonces mire que todo esto de aparte de acá, si usted se da cuenta en toda esa columna, aquí van todos los acompañantes de I1, acompañantes de referencia, mire, lo que multiplica por I1 en la primera ecuación y lo que multiplica por I1 en la segunda ecuación. Y aquí vienen todas las acompañantes de I2 de S, ¿sí? Todos los acompañantes, ¿sí? Entonces, y estos términos acá se llamarían los cofactores. Voy a llamarlo así, A11, A12, A21 y A22. No quiere decir que solamente sea este término. Recuerden que es todo eso de acá. Es todo eso de acá. Inclusive cambiamos un poquitico el color para la diferencia. ¿Listo? Entonces miren que los cofactores que usted tiene que colocar acá, todos los cofactores de acá son los compañeros de I1 en cada una de las ecuaciones. Y que todos los compañeros de acá, de I2, pues son los compañeros que tienen cada ecuación, ¿no? Entonces se les recomienda que sea ordenado. Porque de pronto si usted coloca aquí I2 de primero, lo agrega en la columna que no es y eso le da una solución errónea. ¿Listo? Podría ser propenso a una solución errónea. Entonces se le recomienda que siempre tenga, cuando usted coloque, usted primero plantea una ecuación, la quiere ordenar, trate de dejarla en el orden de las variables. Pero no importa que si usted escribe de primero, no, yo escribí en la primera columna menos 40, más 60, más 10 sobre S, o sea, escribió esto aquí y luego pasó esto acá, ¿eso tiene algún problema? No, porque pues no importa el orden de las ecuaciones, la solución le tiene que dar lo mismo. Lo que sí importa es el orden de las variables de acá. Entonces, si usted resuelve ese sistema de ecuaciones, va a obtener de solución, o conocería de esa solución, I1 de S, I2 de S. Como quien dice, conocería esas funciones. Conocería cuánto es el valor de la corriente. Y miren que las sospechas son las siguientes. I1 y I2, incluso lo dice S, va a ser igual a algo en el cual ese algo va a aparecer la variable S. Y claro, aquí está. Aquí está la variable S y S no tiene ningún número, ¿sí? Es una letra, es algo simbólico. Entonces, por ende, inclusive esto le está diciendo que I1 va a ser igual a algo, no va a ser un número. ¿Por qué no tiene un número concreto? Porque es que aquí hay una variable que no tiene un número, ¿sí? Hay una variable, entonces le tiene que aparecer sí o sí. Entonces, I1 va a ser algo que tiene que aparecer S, ¿sí? Tiene que ser un término que aparece S. Y miren que el vector de acá, que son pues usualmente sería el vector a lo que usted está igualando, está implícito otra variable simbólica, ¿sí? Otra variable simbólica. ¿Y cuál es otra variable simbólica? B sub S. Ese sí es un número, 0. Ese sí es un número. Entonces lo que usted se da cuenta es que I1 de S, tanto I1 de S como I2 de S,
le van a dar cosas que van a aparecer la letra S y va a aparecer el término B sub SS, ¿sí? Se dice como cosas por, no, es que eso me puede dar ejemplo, eso no quiere decir que sea la respuesta de eso, me da algo como S cuadrado más 2S entre S cuadrado más 3S más 1, esto es un ejemplo, por ejemplo, algo así, no quiere decir que esa sea la solución, por B sub SS, ¿sí? O sea, a lo que quiero llegar es que van a encontrarse cosas como esta, algo en función de S, ¿sí? O sea, que va a quedar una expresión, lo más usual es que quede una expresión racional es decir, numerador y denominador, y esa expresión de que la estructura es un polinomio, pero polinomio de orden S, sí, de variable S. O sea, son numerador y denominador van a ser polinomios, y usualmente uno piensa en polinomio en variable X, no, aquí va a ser la S. Entonces va a quedar una función racional polinomial de orden, pues ya va a depender el circuito del orden. Yo ahorita haré una pequeña inspección cómo conocer este orden. Y va a aparecer implícita también B sub S. Va a aparecer B sub S. Sí, va a aparecer B sub S. Entonces, lo que nosotros esperaríamos de solucionar el sistema de ecuaciones. No obstante, en teoría, eso contrasta lo que acabamos de decir. Si usted calcula cualquier variable del circuito, no, yo quiero saber cuánto vale sub 1, o yo quiero saber cuánto vale sub 2. Miren que cualquiera, por ejemplo, con estos dos ejemplos, nos va a quedar claro que cualquier cosa que usted calcule acá, siempre va a aparecer B sub SS, ¿sí? B sub SS. Entonces queda implícito que si usted quiere armar otro tipo de función de transferencia, o sea, que quiere relacionar esta corriente con esta tensión, o esta corriente con esta tensión, siempre van a quedar en función de B sub S. Entonces, obedece lo que hablamos de la función de transferencia, que una salida va a quedar en función de la entrada. ¿Estamos de acuerdo? No obstante, pues digamos que listo. Con eso demostramos eso, de que, listo, cualquier variable que usted calcule va a quedar en función de S. ¿Listo? Pero nos interesa hallar es B sub 0 de S, ¿no? Porque el problema me dice, no, relaciones B sub 0 con B sub S. Aquí usted puede lograr relacionar y sub 1 con B sub S y sub 2 con B sub S, pero es que su interés se llama B sub 0 de S. Entonces, ¿de qué tendríamos que buscar una última ecuación en el circuito que me permita relacionar estos dos de acá? Relacionar estos dos de acá. Entonces, por ejemplo, una propuesta, no necesariamente tiene que ser la única. Una propuesta, por ejemplo, sería hacer, aquí lo voy a anotar en esta rayita naranja, un LDK en todo ese sector. Una ley de tensión de Kirchhoff. ¿Sí? ¿Qué pasa si en esa trayectoria naranja hacía una ley de tensión de Kirchhoff? Lo que podríamos llamarle en siglas LDK. Si hacemos una ley y en ese sentido, entonces sería menos B sub S de S, ¿cierto? Más, miren que la corriente vendría en ese sentido, entonces sería más 10 sobre S, ¿cierto? Por I sub 2 de S, más B sub 0 de S, igual a 0. Entonces mire que B sub 0 de S, ¿quién sería? Despejando acá. B sub S de S, menos 10 sobre S, y sub 2 de S. Miren que esa ecuación es bastante interesante. Debido a que miren que en teoría, haciendo otra ecuación adicional, ¿sí? Miren que vuelve y contrasta lo que se dice. Que B sub 0 de S, si usted lo calcula, va a quedar en función de su S. ¿Sí? B sub 0 de S va a quedar en función de su S. ¿Sí? O alguien puede haber hecho este LDK y usted dice, no, pero si yo hago un LDK acá, me va a quedar en función de I sub 2 y sub 1. No me quedo directamente en función de I sub S. Pero que vimos que I sub 1 y sub 2 también van a quedar en función de I sub S. O sea, sí o sí le va a aparecer B sub S. Como sea la forma en la que usted quiera plantear B sub 0 S. No, haga este LDK. Mire que ese LDK solo le incluiría esto por eso, o sea, la corriente I sub 2 y le incluye la corriente I sub 1. No aparece B sub S. Pero es que I sub 1 y sub 2 de ese sistema coseno vimos que van a quedar en función de I sub S. O sea, sí o sí va a aparecer B sub 0 en función de B sub S. Y otra forma de verlo es acá, ¿sí? Y usted dice, bueno, B sub 0 está en función de B sub S, pero también está I sub 2. Y la idea es que la función de transferencia solo vea estas dos variables al tiempo, ¿sí? La idea es que la función de transferencia solo vea estas dos variables. O sea, que esta ecuación de aquí, de alguna forma usted la escriba de tal manera de que solo aparezcan términos B sub 0 y B sub S, ¿sí? B sub 0 y B sub S. No obstante, ya sabemos que de ese sistema de ecuaciones, al resolver I sub 1 y sub 2, I sub 2 se va a reemplazar por algo que va a quedar en función de B sub S y en teoría ya tendríamos la relación tensión
B sub S con B sub, con B sub O con B sub S, y ahí en teoría sería la función de transferencia. Entonces, digamos que lo que habría que hacer a continuación es, de ese sistema de ecuaciones, obtener I sub 1, obtener I sub 2, solamente nos interesa I sub 2 realmente, y ese I sub 2 reemplazarlo acá, ¿cierto? Y sabemos que cuando reemplacemos I sub 2 va a quedar en función de B sub S, y luego decir, reorganizar eso para que quede B sub O sobre B sub S. Entonces, todo eso que se acabo de decir es trabajo de matemáticas, ¿sí? Es trabajo algebraico, trabajo de matemáticas, y digamos que si usted, es un sistema 2x2, y puede que no sea tan complejo resolverlo, pero tiene su trabajo y pues usted ya trabaja con variables simbólicas, y si usted hace mal una operación puede usted cometer un error, y el problema es que usted comete el error y al devolverse tendría que volver a revisar todos los pasos. Y puede que los pasos sean varios. Usted para resolver el sistema de ecuaciones tuvo que hacer 5 o 6 líneas a mano. Y luego como que, no, es que me equivoqué en la primera línea, entonces volver a hacer todo eso es muy dispendioso. Entonces es aquí donde la idea es, si yo quiero resolver y 1 y 2 de forma simbólica, y lo tengo que hacer de forma simbólica, pues no me voy a apoyar de soluciones a mano, sino que lo vamos a hacer con herramientas computacionales. Es decir, que ya de aquí en adelante, toda esta matemática que se viene, no la vamos a hacer nosotros a mano, sino que vamos a apoyarnos de herramientas que nos permitan hacer ese trabajo matemático de forma directa y interpretar los resultados más rápido. ¿Listo? Entonces ahí es donde viene lo de MATLAB. Entonces lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, entonces, en este momento, la idea es que gracias a emplear herramientas de cómputo, como MATLAB, toda esa parte matemática que está pendiente por resolver, pues haga acá, ¿no? Porque va a ser, pues la idea es no emplear tanto tiempo en haciendo cálculos a mano, sino que con las simples líneas de código, pues todo que se toma mucho menos tiempo que hacer operaciones a mano, pues obtengamos la solución final del problema. Entonces acá, como pueden ver, estoy en la ventana de trabajo de MATLAB, ¿sí? Y aquí en la parte superior de la izquierda, donde dice nuevo script, le voy a dar clic para crear un nuevo código, ¿sí? Y con ese nuevo código, pues termina la solución del problema, ¿sí? Entonces, pues la idea de esta parte es que ustedes ya tengan conocimientos previos de MATLAB sencillos desde el punto de vista de cómo pues, tener acceso a una licencia o cómo abrir el programa. Digamos que el código que vamos a construir nos va a permitir solucionar el problema. Entonces, como una primera línea de código de forma general que usted escribe para cualquier tipo de código, sea lo que sea que quiera escribir, entonces les recomiendo la primera línea que es LC, clear all, close all. ¿Listo? Eso le permite esas líneas, pues, cuando se vaya a nombrar nueva variable o reajustar una variable, no es que ya la variable ya la llamé 1, ahora la quiero llamar 2, entonces cuando usted dé run, entonces borre lo que antes se llamaba, no, que antes se llamaba 1, entonces puede ser que guarde esa información y se la quiera reemplazar y él no se la borra, entonces con eso usted ya borra en memoria todo eso. O adicionalmente, si usted hace muchas operaciones, muchos cálculos en MATLAB, entonces digamos que aquí le van a aparecer todas las operaciones que usted hizo antes, todas. Si usted quiere, por ejemplo, solo ver una operación en específico, o sea, y usted quiere borrar todo eso, o sea, dejarlo en blanco y solamente dejar acá en el coma window. Aquí es cuando usted escribe el código. La diferencia entre estas partes superiores y el coma window. El coma window usted puede visualizar resultados o variables, ¿sí? O hacer código o líneas rápidas, hacer una operación rápida, ¿sí? Usted en el coma window dice, no, aquí yo necesito saber cuánto es 3 más 4, y usted simplemente lo agrega ahí. Usted no hace una línea de código para hacer esa operación rápida, ¿sí? O que no, es que yo llame una variable y la línea de código es larguísima, en la línea 10 definí quién era A y estoy en la línea 100, entonces rápidamente quería recordar quién era, usted le da aquí A y le da Enter y le dice quién es A. Entonces usted, por ejemplo, tiene muchas operaciones, usted solo quiere visualizar A, pero usted no coloca esa línea de acá, por ejemplo, van a aparecer mucho, eso se va a llenar de muchas operaciones, se va a llenar esto, y la idea es que con esa línea usted siempre lo borre y le quede esto en blanco, ¿sí? Para que usted solamente se dedique a revisar algo en específico. ¿Listo? Y el close-out, digamos que en este caso no es tan necesario, pero ya uno lo hace así, de memoria. Close-out es que cuando usted está haciendo gráficas, entonces la gráfica le van abriendo ventanas, le van abriendo ventanas, le van abriendo ventanas de gráficas. Entonces, si usted, por ejemplo, usted hizo un código y quiere ver una gráfica, luego cambió una variable y quiere otra gráfica, pero entonces le van a quedar muchas ventanas abiertas por toda la gráfica que usted hizo.
Entonces el close all lo que le hace es que le cierra todas las ventanas que tenía gráfica y solamente se dedica a la última gráfica que usted hizo. ¿Listo? Esa es la diferencia del close all. Vale. Eso digamos que esas dos primeras líneas sería más que suficiente, digamos que ya uno pues acostumbra a una forma de hacer código, eso ya aparece, ¿sí? Digamos que en ese contexto no necesitaríamos gráfica, el close all no sería necesario, pero pues ya es una costumbre, ¿listo? Entonces, de aquí en adelante tenemos que básicamente resolver un sistema de ecuaciones a partir de MATLAB. Pero antes de eso, ¿cómo hacemos? La idea es simplemente resolver un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones en el cual va a tener de entrada una variable simbólica, una letra. Entonces la idea es que la solución quede en función de la letra y hay que definir lo siguiente. Entonces la primera línea de código lo que vamos a escribir es un comando que le permite a usted definir variables simbólicas, que aparezcan letras. ¿Y cómo hace eso? ¿Cómo así? Usted escribe since y aquí en adelante usted puede escribir todas las variables simbólicas que usted quiera. ¿Quiénes son nuestras variables simbólicas en el problema? La variable s, miren que una vez cambia el color a un color como morado, ese color le está indicando a usted que esa S es una variable simbólica. Y algo que se llama B sub S, ¿sí? B sub S. Se escribe así B sub S, no es que no me aparece con superview, no, se escribe así B sub S, con eso más que suficiente. Digamos que no es necesario escribirlo así B sub S, solamente escribamos B sub S, ¿listo? Ah, no, que yo quiero más variables, entonces espacio, el nombre de la variable que usted quiera, por ejemplo x1 o x2, ¿sí? Aquí en esa línea de código por cada espacio que usted da, puede escribir todas las variables simbólicas que usted quiera, ¿listo? En ese caso solamente necesitamos, se escribe S, se escribe sin espacio, S, quiero otra variable simbólica, espacio, eso S, y ahí quedan definidas todas las variables simbólicas que necesitamos, ¿listo? Básicamente usted, como acabamos de ver ahorita, tenemos que resolver un sistema de ecuaciones matricial. ¿Por qué escribimos el sistema de ecuaciones matricial en MATLAB? Porque la idea es que aquí MATLAB soluciona el sistema de ecuaciones de forma, usted tiene que escribir el sistema de ecuaciones de forma matricial. Entonces la idea es meter las ecuaciones acá en MATLAB de manera matricial y resolverlo de manera matricial. Es decir, que usted de forma clásica se tiene que AX es igual a B, ¿cierto? Aquí eso no tiene nada que ver con la comanda del código, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el código, simplemente para recordar que lo que nosotros hicimos es la forma AX igual a B, ¿sí? Como se hace en el álgebra ordinaria. Escribimos el sistema de ecuaciones de forma matricial donde hace una matriz cuadrada, X son las incógnitas y B pues lo que es igual a esas incógnitas. ¿Y qué le dice usted en el álgebra? ¿Cómo resuelve usted ese sistema de ecuaciones? Se diría que tiene que despejar X. ¿Y X quién es? No es que usted va a decir B sobre A. Sí se puede interpretar esa división, pero entonces hagamos una forma, la álgebra matricial le dice que usted dice, si es la inversa de la matriz A multiplicado por B, le da el vector de soluciones de X, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted está haciendo operaciones matriciales. Pero a partir de esa primicia es que nosotros vamos a resolver el problema. ¿Listo? Entonces, recuerde que escribimos eso en la forma AX igual a B, y es donde hace una matriz, X es un vector, en cambio B también es un vector, y despejando esto no es que X igual a B sobre A, ¿no? Porque es que B y A no son variables cualquiera, son matrices. Entonces sería la inversa A, el producto por izquierda, inversa A por B. No B por inversa A, porque el producto de matrices no es conmutativo. ¿Listo? Y listo, entonces tenemos que definir quién es la matriz X y quién es la matriz B. Tenemos que construir la matriz X y la matriz B. La matriz X es una matriz cuadrada, que tiene 4 cofactores, como vimos ahorita. Te vamos a hacer en orden. Entonces, A1, 1. A1, 1, si recuerdan, lo llamamos 40 más 10 y entre S. ¿Listo? Así tal cual. Y al final, como aquí lo que estoy haciendo es que estoy llamando una variable A1, 1, la estoy definiendo. Quiero que esa variable A1, 1 valga ese valor. Al final, ya eso es lo que vale A1, 1. Entonces, al final se le recomienda que escriba punto y coma. Ah, no, que si no escribo punto y coma está mal. No hay problema. Lo que pasa es que la idea es que cuando usted ejecute el código, usted solo quiere visualizar una variable específica. Entonces, si usted, por ejemplo, define 10 variables y no les pone el punto y coma a todas las 10 variables, no van a aparecer en el coma window, y si usted no las quiere ver todas, usted solamente quiere ver una en específico, entonces digamos que eso se le llena de variables. No es que yo no necesito eso, necesito una específica. Entonces, al colocar punto y coma, lo que estoy asegurando es que cuando le hunda clic en run, pues no me va a aparecer quién es el valor de A1, 1, a menos de que yo escriba aquí A1, 1 y ahí lo pueda visualizar, ¿sí? Pero si no, él automáticamente lo hace solo sin el A1, 1. ¿Listo?
A12 se llamaría entonces menos 40. A21 se llamaría entonces también menos 40. Y A22 también ahora se va a llamar 60 más 10 sobre S. Alguien podrá pensar, ¿por qué usted no, por ejemplo, operó esto algebraicamente? Usted lo puede decir rápido, no, eso es 40S más 10 sobre S. Digamos que la idea es que no nos molestemos nosotros acá a hacer operaciones matemáticas, que eso se encargue más largo. Y ahora sí se viene, ya definimos las 4 cofactores, ahora sí se viene la construcción de la matriz A. Entonces A es una matriz de 2 por 2, es decir, 2 filas y 2 columnas. A es igual, y se abren corchetes. Entonces voy a escribir los cofactores. A11, primer cofactor. Si le doy espacio, aquí lo primero que usted va a escribir son las filas. Entonces todo lo que usted escribe aquí en adelante son los términos de la fila. Entonces A11 es el primer cofactor de la fila número 1. Le doy espacio y A1, es decir, que aquí cuando le doy espacio quiere decir que estoy en la fila 1 pero cofactor 2. La otra forma de escribirlo es con comas. Si usted lo separa con comas o lo separa con espacio, es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Pues, realmente que con comas, digamos que la coma le dice a usted, usted está parado en la fila 1, esa es fila 1, cofactor 1, fila 1, cofactor 2, ¿sí? Pero las dos forman lo mismo. Ya, no necesito más cofactores, y si usted quiere meter más cofactores, por ejemplo el 2, el 3, etc., entonces todos los cofactores que usted escribe acá, todo lo que usted escribe aquí haciendo el espacio, todo sigue siendo en la fila 1, todo sigue siendo en la fila 1. Entonces, si yo ya no quiero estar en la fila 1, yo necesito ir a la fila 2, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, más da para interpretar que usted va por la siguiente fila, dentro de la misma orden, o sea, dentro de los corchetes, usted escribe punto y coma. Punto y coma. Cuando se escribe punto y coma, quiere decir que automáticamente todo lo que usted escribe aquí en adelante va a quedar en la segunda fila. Toda la segunda fila. Entonces sería A21 y A22. Y punto y coma, ¿para qué? Ese punto y coma por fuera del corchete quiere decir que voy para una tercera fila. No, miren que hasta aquí la matriz llega de donde inicia el corchete a donde termina el corchete, ¿sí? Es decir, que hasta aquí define el vector. Ese punto y coma no quiere decir después del corchete que es que voy por una tercera fila. No, lo que quiere decir es que cuando yo corro el código no me bote aquí quién vale A, sino que si yo quiero saber cuánto vale A, pues yo tengo que, no, A mayúscula es el siguiente vector, ¿sí? Pero eso no quiere decir que estoy escribiendo un nuevo vector. ¿Listo? Aquí no estoy escribiendo un nuevo cofactor. ¿Por qué? Porque todo lo que esté por dentro de los corchetes es donde se construye la matriz. Pero ya lo que está por fuera de la matriz. O sea, sencillamente variable. Es para que aquí no me quede. Aquí, si yo lo hago así, pues cuando yo ande donde run, pues me aparecerá. Y si yo no quiero que me aparezca A, pues entonces coloco el punto y coma. ¿Listo? No es necesario que usted lo haga así. Alguien también puede haber dicho, un ejemplo. No, pues yo voy a meter aquí 40 más 10 sobre S, espacio, menos 40, punto y coma y siga. Y está bien, es lo mismo. Lo que pasa es que de pronto, lo ideal es que cuando lo haga así, meta esos términos que son, o sea, todo esto hace parte del mismo cofactor, ¿sí? Todo esto hace parte del mismo cofactor. Entonces digamos que eso hace parte del mismo cofactor, a veces maldad si usted por error pone un espacio o algo así, se lo interpreta como dos cofactores. Entonces para evitar ese lío, usted puede colocar aquí, si todo eso hace parte del mismo cofactor, mételo entre paréntesis. Y ahí sí da el espacio para que maldad entienda que todo esto es un solo cofactor. ¿Sí? Usted lo puede escribir directamente, pero si de pronto no lo quiere, pero digamos que usted lo puede escribir así, y es lo mismo, 6 sábano menos 40, y ahora se vienen dos términos, pero esos dos términos hacen parte del mismo cofactor, lo encierran entre paréntesis, que sería 60 más 10 sobre S, ¿cierto? Y punto y coma y termina. Entonces, si lo escribe así, o si lo escribe así es lo mismo, solo que pues, digamos que como un primer ejercicio, mejor hágalo aparte, ¿sí? Hágalo aparte para que de pronto aquí, de esta manera, no es que esté mal, pero es más propenso a que usted cometa errores a la hora de escribir. Entonces, si se escribe cofactor con cofactor, digamos que simplemente se escribe esto y es más sencillo de escribir que escribir esos términos, ¿no? Y escribirlo así, usted en esa línea subrayada, está más propenso a que pueda equivocarse, ¿sí? De todas formas, digamos que ya con la práctica, si usted es muy cuidadoso, pues escribirlo así ya no debería ser ningún problema. Pero como una primera forma, mientras usted empieza, se le recomienda eso. No es la única manera, ¿listo? Ahora necesito el vector B, ¿sí? Necesito el vector B. Voy a escribir estos porcentajes y estos porcentajes me dice que lo que yo escribo aquí no va a ser parte del código, va a ser lo que se llama un comentario.
bueno, con uno solo es suficiente, ¿sí? La diferencia es que si usted escribe 2, lo que escriba queda en negrilla esto no queda en negrilla. Voy a dejar aquí en negrilla para que se note más, ¿listo? Quiere decir que esto que yo escribí en la línea número 8 no hace parte del código, no lo interpreta, simplemente es texto, es un comentario. Recuerde que usted quiere dar la forma a x igual a b. Ya tenemos el vector x, ya tenemos el vector b. Recuerde que A es una matriz de 2 por 2 y que B va a ser una matriz fila-columna, entonces sería de 2 por 1. Dos filas, una columna. ¿Listo? Entonces miren, B va a ser igual a ¿quién? Bueno, primero lo mismo, ¿no? Voy a llamar B1, B1, 1, ¿cierto? B11 va a ser igual a BS, ¿cierto? Y B21, ¿cierto? Va a ser igual a ¿quién? A 0. Ahora escribo el vector B. ¿Qué pasa si lo escribo así? Recuerde que MATLAB, si yo lo escribo así, abro el paréntesis, y los dos términos cierro, lo que estoy escribiendo aquí es un vector fila. Es decir, yo necesito un vector columna. Esto es un vector fila. ¿Cómo tendría que escribirlo como vector columna? Entonces, aquí tengo el primer término de la fila, ¿cierto? Punto y coma, y luego, es decir, fila 1, columna 1, fila 2, columna 1. Entonces, aquí lo volvió un vector columna, porque si usted lo escribe así, también lo vuelve un vector. Aquí solamente lo está declarando como vector fila. Pero no hay cámara, no, que yo lo escribí como vector fila. Sí, yo lo escribí como vector fila. Y a mí y se me olvidó pasar la columna. ¿Será que no existe otra alternativa que solo sea colocar aquí el punto y coma? La otra alternativa es que usted coloque aquí una comilla al final de la instrucción. Y esa comilla quiere decir que es la traspuesta. Si usted transpone un vector fila, se vuelve un vector columna. Entonces, por ahora dejémoslo así. Y ahorita hacemos la instrucción. Y ahora lo que se viene es X. ¿X quién va a ser? Señor. ¿De la B? No, mire. Lo voy a dejar como vector fila. Y entonces dice, según lo que vimos acá, B tiene que ser igual a la menos 1, ¿cierto? Que es la inversa, por B, ¿cierto? ¿Cómo es la inversa de una matriz en MATLAB? Usted escribe inversa y entre paréntesis meta la matriz que queda acá la inversa, entonces la matriz A y lo multiplica por B. Pero ojo, es que B tiene que ser un vector columna, tiene como vector fila, entonces si le coloco V', ahí lo estoy transponiendo y entonces ahí se queda como un vector columna de una vez. O sea, ya arreglé el problema de que ya lo transpuse y me quedó como vector columna. Punto y coma. En teoría ya tendríamos entonces esto me da X, la solución de X me da como resultado un vector de 2 por 1. De 2 por 1. Es decir que X va a tener dos cofactores, X2, 1. Bueno, X2, 1, 1 y X2, 1. Dos posiciones, o sea, va a tener es un vector columna. Es un vector columna y cada fila, la fila número 1 me estaría dando quién es I1 y la fila número 2 me tendría que estar dando quién es I2. ¿Listo? Eso es lo que me está dando eso. Pero yo necesito calcular B0. ¿Sí? B0. B0 que era igual según lo que nosotros hablamos. Según lo plantea el problema, B0 debería ser igual a B(S) menos 10 sobre S por I2. Pero ¿cómo saco yo I2 de aquí? ¿Y cómo saco yo I2 de aquí? No puedo escribir aquí I2, porque no lo he definido, pero ¿quién es I2? Entonces recuerden que el vector X, el vector columna X me va a botar I1 e I2. La primera posición sería I1 y la primera posición sería I2. Entonces, ¿será que tengo que escribir X2, 1? No, la forma en que usted saque las posiciones del vector, si usted escribe X entre paréntesis 1, está botando estaría botando I1. Si usted escribe X en la posición 2, está botando esa únicamente I2. Si esto hubiera tenido tres soluciones, es decir, que X sea I1, I2 y 3, entonces usted escribe X en la posición 3, le está botando I3, y fueron sistemas 3 por 3. Entonces, con eso es más que suficiente. ¿Listo? Punto y coma, y ahora lo voy a hundir RAM, no he guardado el código, a colocar ejemplo, un nombre rápido, ejemplo, y listo. Ya ejecutó el código, no me dijo que haya errores.
Sí, sí, pero no me bota nada, no me botó nada. Yo necesito una solución. Claro, como todo eso tiene punto y coma, pues a menos que usted en coma Windows no busque las variables, él no se las va a registrar. Entonces, por ejemplo, escribo A. Si escribo A, me bota la matriz A. Entonces puedo visualizar la matriz A. Y miren que aquí aparece, ¿no? La matriz A. Escrita, ¿no? Los cofactores, ¿sí? Y miren que si vuelvo a ejecutar el código, la primera línea entra en acción. Quiere decir que si vuelvo a ejecutar el código me va a borrar todo. Me limpia esto. Tiene una diferencia que si yo, no, por ejemplo, no tuviera esto, yo ejecuto, por ejemplo, voy a dar A y voy a volver a ejecutar y miren que no, que todavía me aparece esto, ¿sí? Entonces, si yo no quiero, yo lo puedo hacer de dos maneras. Yo puedo escribir acá CLC y él me borra todo. O clear all, me borra todas las variables de acá, ¿sí? Es decir, que me tocaría redefinirlas si las quiero redefinir. Pero entonces, para no estar escribiendo esto aquí en el coma Windows, por eso es mejor dejarlo al inicio del código, para que eso se haga en automático, ¿sí? Si usted lo escribe aquí, cada vez que le agarran, él va a hacer eso en automático. Yo le voy a hacer toda esa limpieza primero y ahí sí, pues se coloca todo, ¿no? Para no, usted lo puede hacer acá, pero entonces es muy cansón estar escribiéndolo cada rato acá, ¿sí? Ahora miremos quién es B sub 0. Bueno, creo que hay que darle down run, doy B sub 0 y ahí sí me dice que es B sub 0. Y miren que aquí B sub 0 me botó B sub 0 como una función de todo esto, ¿sí? Entonces miren que B sub 0. Entonces miren que aquí ya me botó B sub 0 y está apareciendo eso S. Pero si usted de pronto no interpreta muy bien esta solución, o sea, no entiende qué le está diciendo aquí en maldad, usted puede hacer cosas como lo siguiente. Primero, inclusive miren que lo ve como dos términos. Y la idea es que eso, vamos a intentar ver eso como un único término. Miren que está sumando un término con otro término, ¿sí? Y de pronto uno dice, bueno, yo tendría que hacer la operación y eso está, por ejemplo, haciendo algo como eso, 1 más, un ejemplo, más 2 tercios, algo como eso. Entonces, si usted quiere hacer esa operación, tiene que ser el producto cruzado, o sea, 1 por 3 más 2 por 1 sobre 3. Básicamente hay que hacer esto acá. Y pues la idea es no hacerlo de otra mano. La idea es que lo haga mal. Entonces, ¿cómo simplifico esta operación? Entonces viene el siguiente comando que se llama simplify. Y entre paréntesis simplifica lo que quiere simplificar. Quiero simplificar B sub 0. Entonces miren, bueno, aquí digamos que no lo está simplificando muy bien. Mira que de pronto tengamos algún error en el código, no lo sabemos. No está simplificando esto, pero a su misma vez, otra forma también de visualizarlo, de pronto usted no entienda qué quiere decir esto, y ahorita miramos un poco las simplificaciones que usted escriba. Pretty. A ver, vamos a hacer una cosa rapidito, B sub 0. Entonces, simplify la respuesta, ANS, que es lo anterior, extraño. Y pretty la respuesta. O sea, la respuesta quiere decir el último cálculo que él hizo. ¿Qué pasa si usted escribe pretty? Pretty le va a cambiar. Ya no le va a mostrar esto de esta forma. Ya no le va a mostrar esto de esta forma, sino que se lo va a mostrar de una forma más entendible. Entonces, mire esto. ¿Sí? Miren que aquí se entiende que es B sub S menos 4 S por B sub S y entre 8S al cuadrado más 10S más 1. ¿Tiene la diferencia? Si usted escribe, por ejemplo, así tal cual B sub S o simplify, se lo bota así. Y si usted de pronto no entiende esa interpretación, lo quiere ver de una manera más sencilla, el Pretty le presenta eso de una forma más sencilla. Entonces, como se dieron cuenta ahorita, recordemos los siguientes comandos rápidamente. B sub 0 sería resolviendo, aquí, bueno, dejando aquí el punto y coma. B sub 0, aquí ya en teoría MATLAB me hizo la operación, ¿sí? No obstante, digamos que la idea es que se pueda simplificar, ¿sí? Se pueda simplificar, perdón, se pueda simplificar y la idea de simplificar es que, digamos que aquí como la suma de dos términos, vuelvo en un solo término, ¿sí? Vuelvo en un solo término. Y sería, pues, bueno, simplificar, y si usted escribe ANS, ¿qué quiere decir ANS? La respuesta, o sea, lo último que él hizo del cálculo. Vale, o B sub 0, porque ahí tendría que haber hecho, bueno, RAM para que me hiciera eso. O sea, por paso nuevo, B sub 0, simplify la respuesta, que es lo último que él escribió. Más bien B sub 0, si está molestando. Pero miren que no hace la simplificación. No hace la simplificación. Parece que debido a que, como está aquí la variable simbólica,
como está la variable simbólica y a veces, y también se hizo la sugerencia del cambio, miren la diferencia entre tenerlo escrito así, con vector columna, con la primera parte, ¿no? Que el inverso por B', ustedes miren que el B sub 0 aparece un término conjugado, la conjugada de eso es, o sea, como si estuvieran interpretando soluciones complejas. Entonces, ese conjugado de eso es lo mismo que B sub S, pero entonces digamos que también es un conflicto, ¿no? Como que ves dos términos diferentes y MATLAB los trata de separar, entonces por eso no hace la simplificación. Entonces, como una sugerencia, usted en vez de escribir, si usted le escribe así, punto y coma, como se habló al comienzo, ya aquí automáticamente puedo ahorrar el B' y aquí se ya lo está construyendo con vector columna, sin complicarse tanto. Y es bueno mirar las diferencias. Miren que al escribirlo así con vector columna, de una vez desde la línea y no aquí al final, entonces miren que, inclusive en el B sub 0, a pesar de que no lo simplifique, ya quita eso de la conjugada. Ya lo quita de ahí, ¿sí? Ya lo quita ahí, es más fácil de representar. No obstante, pues digamos que en esa ecuación de B sub 0, que es la que nos interesa, en esa ecuación de B sub 0, que es la que nos interesa, por el hecho de aparecer B sub 0 acá, digamos que MATLAB tampoco está haciendo la simplificación, ¿sí? No está volviendo esos dos términos uno. Entonces, como una alternativa que se acaba de ver es que en el problema original del circuito, es que planteamos un LBK donde hizo aparecer B sub S, ¿sí? La opción de acá. Hicimos aparecer un LBK donde aparece B sub S, pero vamos a cambiar ese LBK, vamos a buscar otra alternativa, en la cual no aparezca B sub S, en la cual no aparezca B sub S. Entonces, si recuerdan el circuito, o hagan la revisión del circuito, una alternativa sería decir que B sub 0 va a ser igual a 20 por I sub 2 de S más 40, no, más 10 sobre S por I sub 1 S. Esa ecuación sale del circuito. En ese momento, como no estoy compartiendo el circuito, no lo podemos visualizar aquí en la pantalla. Revisen el circuito y verán que esa ecuación se puede obtener de un LDK. Al final, ahorita volvemos a revisar dónde sale esa ecuación en el circuito. Por ahora, eso es otra alternativa que se puede hacer. Ahorita que proyectemos el tablero, sabrán de dónde sale esta ecuación de acá. ¿Sí? Pero es otra alternativa. Pero miren que esa es otra manera de obtener B sub 0, pero no aparece B sub S, sino I sub 1 y sub 2. I sub 1 y sub 2 está implícito B sub S. ¿Sí? Entonces, pues aquí solamente lo estoy escribiendo en forma de comentario. Ahora sí lo voy a escribir en forma de código. Y yo no puedo escribir I sub 2 de S y sub 1 de S. I sub 2 de S realmente es X en la posición 2. E I sub 1 sería X en la posición 1. Punto y coma. Y ahora voy a decir B sub O. Y voy a colocar simplify B sub O la respuesta anterior. Bueno, más bien B sub O directamente. Y listo, aquí lo simplifico, pero si usted de pronto no entiende la interpretación que está diciendo MATLAB, ¿qué quiere decir esta operación? Puede que se entienda, pues usted es riguroso con toda esa estructura, esa forma de escribir, lo puede entender, pero si de pronto es muy no es muy fácil de comprender esa línea de código, como en la respuesta, ahí es donde viene el término, ready lo que le hace es que ya no lo va a ver así como una línea de código, sino que se lo va a presentar de una manera un poquito diferente. Entonces miren que se lo presenta como si fuera una operación algebraica. Eso no es un término, una línea de, eso no quiere decir que esto sea algo, una variable, simplemente es una manera de ver esto, porque realmente si usted quiere, no, que yo quiero este resultado, utilizarlo en otra línea de código, tiene que utilizar este. No es que agarre este y lo nombre una nueva variable, pero simplemente es una forma de cambiar la forma de escribir, de visualizar esto. Entonces miren que al final, ya MATLAB nos solucionó el problema y nos dice que B sub 0 lo que se había sospechado. Va a aparecer en función de S una función racional de polinomio S arriba y polinomio S abajo, ¿sí? Miren que es 8S cuadrado más 6S más 1 dividido entre 8S cuadrado más 10S más 1, la sospecha, y queda también explícito que va a quedar en función de B sub S. Entonces miren que gracias a MATLAB resolvimos el problema de hacer toda esa operación matemática de solución de sistema de ecuaciones, y ya no simplificó eso y simplemente esa sería la respuesta final. Entonces miren que lo que acabamos de ver en MATLAB, esa es la solución que él registra. Esa es la solución que él registra. Bueno, estaba pendiente en la ecuación que armamos al final, que no trabajamos con esta no se trabajó en MATLAB debido pues, a los problemas que nosotros estamos haciendo con la simplificación, sino que el cambio que se hizo del LBK, ¿sí? En el cual, como se pudieron dar cuenta ahorita,
la idea era simplemente en esta línea de acá, en este LBK de acá, ¿cierto? De todas formas, a pesar de que la otra simplificación no la hizo, y que de pronto uno dice, bueno, yo agarro eso y hago operación, digamos que nos ahorró muchas operaciones, ¿no? A pesar de que esa última simplificación no la hizo desde la otra alternativa con otra ecuación, de todas formas nos ahorró una operación bastante larga, que es hacer un despeje de sistema de ecuaciones, si usted de pronto lo hace un método de Kramer, algo así, y luego meter ese término en otra ecuación y empezar a hacer operaciones, digamos que a pesar de que en la primera alternativa, ya encontramos una manera que lo simplificara todo, ¿no? Sí, la primera alternativa de todas formas nos ahorró muchísimo trabajo. No obstante, encontramos una forma más óptima y todo eso que había que hacer acá, que es despejar eso, por ejemplo, utilizando método de Kramer, hacer producto de determinantes, bueno, hacer división de determinantes, luego meterlo acá y que al final llegar a eso, quita mucho tiempo. Entonces, con una simple línea de código y esa línea de código lo puedo utilizar en otro problema, en otros casos, entonces mire que llega a usar una solución más rápida. Si ya uso una solución más rápida y obtiene una función de transferencia directa. Tiene una función de transferencia directa. Entonces, el EDK lo sacamos de acá, que dice que menos b sub 0 ds más 20 por i sub 2 ds más 10 sobre s y 1 ds igual a 0 y simplemente b sub 0 ds es igual a 20 y sub 2 ds más 10 sobre s y sub 1 ds. Y con esto, cuando ingresamos eso, o sea que no hizo aparecer b sub s, pero de todas formas aquí implícito b sub s, aquí se ha metido b sub s. No es que no me apareció b sub s, pero no importa, porque recuerde que i sub 1 y sub 2 van a aparecer b sub s. Y pues al final, pues, parece ser que de esa manera, donde usted hizo aparecer b sub s, pues Malas hizo la simplificación, ¿sí? Son como detalles que a veces pueden suceder en los códigos, en los lenguajes de programación, ¿sí? Son como detalles. Pero ustedes miren que al final nos entrega una respuesta ya simplificada, completa, y la sospecha no va a votar a cosas en función de S, funciones polinomiales racionales, y en función de BS. Pero entonces la función de transferencia, ¿cómo la obtiene? ¿Qué es la función de transferencia? Entonces, si usted hace lo siguiente, que es b sub 0 de S sobre b sub s de S, es decir, pasar esto al otro lado, aquí usted ya armó la función de transferencia, y es decir, que lo que le queda aquí es la función de transferencia, que va a ser entonces 8s cuadrado más 6s más 1 dividido entre 8s cuadrado más 10s más 1, y con eso se obtiene, resuelto el problema de obtener la función de transferencia del circuito. La función de transferencia del circuito, que esa parte, que esa función de transferencia que le permite hacer usted. Con esta ecuación matemática, usted puede conocer cuánto valdría, y mire que aquí está expresada, digamos que la función de transferencia es esta. Esto básicamente representa el circuito, pero en forma de ecuación, de función racional. Básicamente usted, sabiendo cuánto vale de su SS, la fuente, calcula rápidamente de su 0S. Simplemente tiene que reemplazar el valor de S y el valor de la fuente, y ya obtiene usted la solución de S. Entonces, en resumidas cuentas, gracias a esta ecuación matemática, que lo hizo solamente una vez, lo dejé generalizado, que S, al decir generalizado, o sea, la función de S, lo que le está diciendo usted es, conociendo quién es B sub S, o sea, cuánto es la fuente de alimentación, lo reinterpreta aquí en la frecuencia compleja y obtiene el sub 0 de S y lo pasa al dominio del tiempo rápidamente. Que no, que si la fuente es de continua, entonces eso simplemente tiene que hacer operaciones matemáticas acá y calcula B sub 0 el dominio del tiempo. Ah, no, que si es B sub 0 que si la fuente es de alterna, todo eso lo hace, o sea, todo lo de aquí en adelante, si ustedes conocen, no, que esa fuente es de alterno, es de continua, ¿será que yo tengo que resolver el circuito? No, ya usted lo resolvió una vez y lo dejó generalizado, o sea, aquí lo dejé en función de ese, quiere decir que ya sabiendo cuál es la fuente, de una vez reemplaza acá directamente, reemplaza aquí directamente. Y en teoría ya quedaría resuelto el problema y también indagar por qué esa forma polinomial. La idea es que siempre el polinomio, el denominador sea más grande que el numerador en el contexto del circuito. Y el orden de acá se lo impone los elementos almacenadores del circuito. ¿Cuántos elementos hay? 2, pero que hayan 2 elementos almacenadores que no sean posibles de reducir. Bueno, pues se dice 2 condensadores. Pero si los 2 condensadores están conectados de forma que puedan reducir, por ejemplo, 2 condensadores en serie, 2 condensadores en paralelo, se pueden volver uno solo. Entonces solamente volvería un solo condensador y el orden debería ser 1. Pero como estos 2 condensadores no se pueden reducir a uno solo, porque no están ni en serie ni en paralelo,
Entonces son dos almacenadores y el orden de acá que usted debería esperar debería ser es el cuadrado, es el cuadrado. Pero no es la única manera que usted interprete eso, o sea, eso no es una no es que siempre que tenga dos almacenadores el orden va a ser 2, no se lo asegura, ¿sí? Eso también va a depender si los variables, si los elementos almacenadores no tienen relación directa con la entrada o con las salidas, porque puede que usted encuentre un circuito que usted dice, ah, no, es que hay dos elementos almacenados de orden 2 y le puede dar orden 1 y está bien. Pero eso también depende de la ubicación de los elementos. Si por ejemplo este condensador está en paralelo con la fuente, básicamente la fuente no está viendo el condensador porque tiene la misma tensión y esta es la entrada, entonces el orden debería ser 1. Entonces digamos que de forma resumida, el orden, si esos señores no están conectados o no comparten la misma entrada, por ejemplo, compartir la misma entrada que tenga o la misma tensión, si esto sería conectado en paralelo con eso. Si fuera una fuente de corriente, por ejemplo, que el condensador estuviera en serie porque comparten la misma corriente. O sea, si no tienen relación directa con la entrada, pueden imponer en orden, pero si están relacionados con el, o sea, si comparten la entrada, ellos no hacen parte de la función de transferencia, entonces el orden va disminuyendo. Y si hay fuentes dependientes en el circuito, el orden puede estar esperado que sea. Entonces, esto, hay que tener cuidado que eso no es una camisa de fuerza también. ¿Listo? Pero entonces digamos que un circuito con solo impedancias, sin fuente dependiente, y eso no están conectados, muy probablemente, usted encuentre que sea segundo orden.